Dios. ¿Cuánto le da la bienvenida al siervo? Bienvenido, hermano. Compártenos la palabra que el Señor te puso en tu corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento, mis hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo están de lejos, hermanos? Glorioso es el Señor. Yo soy el hermano Tomás Rivera. Un poquito problemas con el idioma, un poquito manejo 3 idiomas: inglés, español y guatemalteco. Soy guatemalteco por mi esposa y traduje a un siervo de Dios por más de 10 años, hermano pastor que fue hermano Alberto Wiesel, que amamos mucho en el Señor, y de ahí venimos con el hermano Rogelio y creo que ha sido de grande bendición. Tengo algo que compartirles, mis hermanos. Yo nací en Los Ángeles, California. Crecí en las pandillas del este de Los Ángeles, del sur centro de Los Ángeles. De ahí el Señor puso misericordia, me rescató. Mi esposa la conocí en una discoteca en Hollywood and Vine, la hermana Marta. Llevamos 38 años de casados, aleluya. Y la hermana Marta ha sido una bendición, es una guerrera, y mucho cuidado cuando ella ora, el Señor le contesta sus peticiones. Podría estarme aquí toda la noche hablando de las oraciones de las esposas, es increíble, pero sí funciona, sí funciona. Y a alguien le dijo a mi esposo una vez que es el secreto del matrimonio, y mi esposa, pues solo aguántese, le dice a la hermana, ¿verdad? Solo aguántese y tenga el temor de Dios. Así que no sé qué significa eso, pero amén, glorioso es el Señor. Pues mis hermanos, para mí es un privilegio poder compartir algún pensamiento de la palabra de Dios. Yo creo que estamos muy necesitados de la verdad, del evangelio y de la sana doctrina de la palabra del Señor. Si usted se ha dado cuenta por Facebook, por internet y todo eso, la palabra, el evangelio puro ha sido muy adulterada, y tenemos que estar muy preparados y muy constituidos con la palabra del Señor para poder, hermano, estar firmes hasta el día que el Señor venga con la palabra. Y yo creo, hermanos, que la intención de Dios, cuando Dios sacó a Israel del pueblo de Egipto, era de cambiarle su constitución de ellos. Ellos eran pueblo de Dios, pero estaban llenos de egipcio, estaban llenos de faraón y estaban llenos de la comida de egipcio. La intención de Dios era no solo sacarlos de Egipto, sino cambiarle su constitución, que fueran llenos del maná de Dios. El Antiguo Testamento, mis hermanos, es una figura, un tipo, una sombra solamente, pero es una realidad espiritual para nosotros. Cuando digo que Israel necesitaba cambiar su constitución, estoy diciendo su manera de vivir y su manera de comer. Dios les proveó el maná del cielo. Y sabemos que el Señor dijo: vuestros padres comieron el maná y todos perecieron. Yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. El que coma de mí no perecerá. Eso es un asunto, mis hermanos, de comer y beber del Señor. Aún desde el principio, desde Génesis, el Señor le dijo al hombre no que hiciera algo religioso, sino que comiera y participara del árbol de la vida. Pero el hombre comió otra cosa que no era de Dios. Entonces la intención del Señor es que nosotros seamos constituidos de la verdad de la palabra de Dios. Lo necesitamos. Aquí en Anaheim hubo una conferencia de hispanos, mis hermanos, de otro grupo de hermanos, y invitaron a un hermano chinito, hermano Manoa, chinito, claro, le tradujeron al hermano, y le dijeron el hermano le dijo a los hermanos hispanos: yo conozco su cultura de ustedes, dijo este hermano chinito, bien curioso. Ustedes les encanta la música. Y se puso a imitar la serenata, ¿verdad? Y empezó a cantar, ay, 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 no sé qué tanto hizo. Pero dijo: pero yo vi un problema entre ustedes, que el latino y el hispano no le gusta leer. No le gusta leer. Le gusta cantar, le gusta la alabanza, le gusta la adoración, pero no le gusta leer. Ese es un gran problema.
Y yo sé que al principio, cuando yo me convertí al Evangelio, este era un problema mío, porque no podía defender mi fe. Llegaban los testigos de Jehová, me hacían pedazos con la Biblia, hermano. Llegaban los mormones, también me hacían pedazos con la Biblia. Llegaban los de Hare Krishna, terminaban orando por mí, brother. No podía, estaba recién convertido, no podía defender la fe. Los más fuertes que me agarraron, hermano Rogelio, eran los apostólicos, los solo Jesús. Eso sí, me hicieron, hermano, que me entrara la palabra. Porque la bandera de ellos era que si no fuera bautizado en el nombre de Jesús, según Hechos 2:38, yo no era salvo, hermanos. Porque solamente fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Total, hermano, que había una confusión tremenda. Yo sabía que yo era salvo, mis hermanos. Yo sabía que conocía al Señor, pero no conocía la palabra de Dios. Conocía a Cristo como experiencia. Yo era salvo, fue algo dinámico, pero no conocía lo que decía la palabra de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos una herencia, dos herencias que Dios le ha dejado a usted. La primera es que usted tiene el Espíritu por dentro y la palabra por fuera. Tiene el Espíritu, cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu de Cristo entró dentro de usted. Pero la otra herencia que ha sido preservada es la palabra de Dios por fuera. Usted no solamente tiene que, no solamente puede funcionar solamente con el Espíritu por dentro y decir aleluya, lo siento, alabo y lo glorioso, todo eso está glorioso, pero también necesita la palabra por fuera. Si usted pone los rieles del tren pueden ser como la palabra de Dios, pero los rieles del tren no sirven para nada al menos que esté el locomotion, el tren, ¿verdad? O que solo tenga el tren, pero no tenga los rieles del tren, los rieles. Necesitamos las dos cosas, el tren y los rieles, para que usted pueda llegar a su destino. La palabra el Espíritu por dentro y la palabra por fuera. Ahora, esta palabra, mis hermanos, hay que saberla cómo utilizar. Y eso no me enseñaron al principio, mis hermanos. Yo predicaba por las calles y hacía avería y medio, pero cuando me enfrentaba con gente religiosa no podía defender mi fe, mis hermanos, porque no sabía utilizar la palabra de Dios. ¿De qué le sirve, hermanos, que a ustedes le regalen un Rolls Royce, un carro Rolls Royce, y lo hereda, pero no sabe utilizarlo? Tenemos que saber, hermanos, cómo utilizar la palabra de Dios y cómo funciona. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Si no la trajo, no tenga pena, mi hermano. Hasta a mí se me había olvidado en el asiento. Pero yo quiero enseñarle algo, mis hermanos. Cómo ustedes pueden utilizar la palabra de Dios para que usted pueda defender su fe. Muchos hermanos me preguntan, hermano, ¿y qué ministerio el Señor me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para mí? Usted nunca va a saber el ministerio que Dios le ha dado hasta que usted empiece a predicar el Evangelio por la palabra de Dios. Y muchos hermanos no predican el Evangelio, hermanos, porque no saben utilizar la Biblia, no saben utilizar la palabra de Dios. Le hacen preguntas de la palabra y definitivamente no saben defenderla. Y esta noche, mis hermanos, yo quisiera compartir algo con ustedes. Yo quiero enseñarle cómo utilizar la Biblia. ¿Cuánto quieren saber, hermanos, cómo usar la Biblia? Y muchos dicen, pues yo sé cómo usarla, yo sé cómo leerla. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber cómo funciona esto para nosotros. ¿De qué se trata la Biblia? Intimadamente, ¿de qué se trata la Biblia? ¿De qué habla? Si alguien le pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Génesis 1:1. En el principio, Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación! La Biblia se trata de Dios. Toda la Biblia revela el misterio de Dios. Se trata de Dios. Pero la Biblia tiene una finalidad.
tiene un fin. Este Dios se casa, se enamora y se casa con su novia y con su esposa, y se termina la historia de Dios. Empieza con Dios como soltero y termina casado con una esposa. Esa es la historia de la Biblia. De que Dios en la eternidad pasada estaba solo en la eternidad, porque Él subsiste y existe por sí mismo. Pero estaba solo en la eternidad pasada. Y de repente como que este Dios se sintió no sé cómo y empezó a criar y a criar. Porque Dios es un Dios que cría. En el principio Dios crió los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí dentro. Ya sabe de qué se trata la Biblia. De un Dios soltero que al final se casa. Amén. Es el matrimonio, es el romance divino con el ser humano. Es un romance divino con el ser humano. Dios está muy interesado en usted. ¿Se acuerda cuando nos decían antes, Dios no nos necesita a usted, usted necesita a Dios? Mentira, hermano. Dios nos necesita a nosotros para cumplir su propósito, porque usted fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Maravilloso este evangelio, hermanos. Sencillo. Dios al final. ¿Sabía usted, hermano, que usted y yo estamos predestinados a casarnos un día con el Señor? Nosotros somos la novia, la esposa del Cordero. Y su intención es forjar su vida dentro de usted hasta que llegue usted a ser la novia del Señor. Mire, hermano, esta es la novela de Dios, hermanos. Esta es una buena novela. ¿Verdad? ¿Cómo terminan las novelas? Fin. Y se casaron y terminaron happily ever after. Así termina la historia de la novela, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de las novelas de cuando era pequeño. Así terminaban. Siempre en la novela era aquel galán, aquel que era el rico de la historia de esta novela, y se enamora de la sirvienta, se enamora de una que es insignificante y pelea por ella, y al final se casa y se enamora de ella y termina la novela. Ay, qué preciosa novela, ¿verdad? En la novela de Dios así es, mis hermanos. Mire, hermano, acabo que el hermano Rogelio me regañe más adelante, pero mire, hermano, cuando la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, no estaba hablando solo de Adán, estaba hablando de su condición misma de Dios, de que no era bueno que Dios estuviera solo, porque Dios estaba soltero y andaba buscando novia para casarse. Entonces dice la Biblia en Génesis capítulo 1, cuando crió todas las cosas, dijo, está bueno. El sol está bueno. Las estrellas está muy bueno. Los animales está muy bueno. Pero cuando crió al hombre, no dijo que estaba bueno. ¿Qué fue lo que dijo? Esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque el único en toda la creación que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios era el hombre. Y cuando ve al hombre que semejanza de él, estaba muy contento, porque esa era la intención de Dios, mis hermanos, de tener una relación con el hombre. Eso era lo que él quería. Mire, hermano, usted está aquí en esta noche, mis hermanos, porque Dios lo atrajo, porque usted se enamoró del Señor, hermanos. Y una de las pruebas de que Dios lo ha traído a usted aquí, hermanos, es que usted no puede vivir sin Él. Lo atrajo la hermosura del Señor. Y mire, hermano, ¿no es su testimonio que todo el día se la pasa pensando en Él? ¿Verdad que solo se la pasa pensando en Él?
en el amado. Y este novio, este esposo, es bien celoso, mi hermano. Es bien celoso. Solo te quiere para él, hermano, para nadie más. Y siempre te dice, no, 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 no. Como aquellos niños que tienen su camiseta que dice, mi nombre es no, 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 no. Porque los padres siempre le dicen, no, 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 no puedes hacer esto. Y así es Dios con usted. Siempre le dice, no, 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 no puedes. No, solo te quiero para mí. Es un Dios que está muy interesado en ustedes. Ahora, número 1, hermano. ¿De qué se trata el Nuevo Testamento, mis hermanos? No, pues que de los dones del Espíritu, que hablar en lenguas, que el velo, que esto. No, hermano, vamos a ver. Mire Mateo capítulo 1, verso 1 en su Biblia, hermanos. Y mire el último versículo del libro de Revelación. El primer versículo de Mateo 1:1 menciona a la persona de Cristo. Y el último versículo, el último de Revelación, capítulo 22, verso 21, termina mencionando la persona de Cristo. ¿Me lo puede leer alguien, mis hermanos? Porque los miro muy callados, mis hermanos. Está bueno, está bien. Está como una esponja absorbiendo. No hay problema. Aunque no diga amén, en todos modos es amén. Le traducí al hermano Alberto. Aunque no diga amén, en todos modos es amén. Mateo capítulo 1, verso 1, habla de la persona de Cristo. Revelación 22, 21, termina con la persona de Cristo. A ver, léame Mateo 1:1, hermano, alguien que se anime. Un predicador ahí, a ver, levántese. ¿Qué dice Mateo 1:1? Léelo, hermano. Párate, con voz fuerte, con voz de trompeta. Mateo 1:1. Mateo capítulo 1, hermanos. ¿Menciona a quién? A Jesucristo. Y el último versículo de Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee? Ahora sí se puso muy interesante esto. ¿Qué dice? La gracia, ¿cómo dice, hermanos? ¿Alguien lo puede leer? ¿Hermano? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que el contenido del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Revelación, es revelar la persona de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué revelación, hermano Tomás! ¡Wow, wow, wow! No, hermano. Es que tenemos que encontrar a Cristo y los diferentes de Cristo en el Nuevo Testamento. En Mateo revela a Cristo como el Rey de Israel. En Marcos presenta a Cristo como el esclavo de Dios. En Lucas presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Y en el libro de Juan presenta a Cristo como el Dios todopoderoso y el hombre perfecto, el Dios manifestado en carne en los 4 evangelios. En el libro de Romanos presenta a Cristo como el Hijo primogénito de entre todos los muertos. ¿Qué aprendió esta noche? Nada nuevo, hermano. Eso ya lo sabía. Pues se lo vuelvo a recalcar. Decía Pablo, les vuelvo a repetir las mismas cosas. Ahora, el Antiguo Testamento. Hay un versículo, hermano, en el Nuevo Testamento que te enseña cómo tocar el Antiguo Testamento. No solo de qué habla el Antiguo Testamento, y aún te divide el Antiguo Testamento. ¿Sabe quién enseñó eso, hermanos? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento y cómo está dividido y cómo tocarlo? ¿Quién lo dijo? Cristo mismo, hermanos. Mire Lucas capítulo 24, verso 44. Ahí va a aprender usted cómo tocar el Antiguo Testamento, mis hermanos. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, básese a esto.
Oh, y el 45 está maravilloso, porque el 45 debe ser nuestra oración. ¿Alguien me lee Lucas capítulo 24, verso 44? Párate, hermano. Oiga esto, hermanos. La ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Ay, ¿te gusta el 45, hermano? A mí me encanta el 45. ¿Y qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando usted abre el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿sabe cuál es la ley de Moisés, hermanos? Es lo que conocemos del Pentateuco. Cuando usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, busque la persona de Cristo. Hermana Marta, ¿quién fue el primer predicador de la Biblia? En Génesis. ¿Quién fue el primero que presentó a Cristo? En Génesis. Hermano Rogelio, ¿quién? Dios fue el primero que predicó a Cristo en Génesis 3:15. Porque recuerde, hermanos, recuerde que Cristo le habló a los apóstoles concerniente a él lo que estaba en la ley, en los profetas y en los salmos. Y en Génesis 3:15, por primera vez, el Señor anuncia la venida de Cristo. ¿Sabía usted que Dios fue el primer predicador de la Biblia, hermanos? Y presenta a Cristo en Génesis 3:15. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Hermano, ¿alguien se anima a leerlo? Escudriñar las escrituras, dijo el Señor. Léelo, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es. Ahí está, hermanos. Ahí está la venida de Cristo, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y ese es Cristo viniendo, hermanos. En la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Era la promesa que sabían todos los de la antigüedad en aquella época. Ahora, en Juan capítulo 5, verso 39 y verso 40, el Señor revela algo. Le dice: ustedes fariseos y escribas escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, hablando del Antiguo Testamento, dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que cuando los judíos abrían el Antiguo Testamento, había un velo en ellos. Ellos solo miraban historias, guerras, miraban pactos, promesas, pero no miraban a Cristo. Por eso que cuando Pablo decía, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, está hablando en la letra del Antiguo Testamento. Y hay muchos que agarran el Antiguo Testamento, hermanos, y la malinterpretan. Porque el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, no solo de Cristo, sino que también de la iglesia, de los dos. Y eso es muy importante. Que nosotros sepamos cómo utilizar la palabra de Dios y constituirnos con la verdad. Y en cada letra de la Biblia, cuando usted busca a la persona de Cristo, se le va a abrir el entendimiento, mis hermanos, como nunca antes. Cualquier pasaje de la Biblia que usted mire, tiene que encontrar a Cristo.
Si usted ve en la ley también, que es el Pentateuco, tenemos la ley y los mandamientos. La ley es el Pentateuco, los 5 libros, y los mandamientos pues son los 10 mandamientos. Pero si usted ve allí cuidadosamente, de alguna manera Cristo está allí, mis hermanos. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo. No solamente un tabernáculo, había un templo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Uno de ellos, del tabernáculo, era movible. El templo era establecido. Cristo es el tabernáculo de Dios. Y Cristo es el templo de Dios. ¿Sí? Porque dice, y vimos, dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así está muy bien, hermano. Pero no solo eso, Cristo también es el templo de Dios. Juan 2, 16, 17 dice, destruiré este templo y al tercer día lo voy a levantar. Él es el templo de Dios también. Eso es maravilloso verlo de esa forma. Cómo tocar las escrituras. Es más, yo no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero como tiré mi bosquejo, mi hermano Rogelio, ahí te va. Yo le voy a enseñar esta noche, hermano, cómo usted mismo puede interpretar la palabra de Dios. Porque es muy importante, mis hermanos, que usted sepa esto. ¿Cómo puede usted interpretar la palabra? Ahí le va, hermanos. Yo le voy a interpretar le voy a hacer una interpretación de la palabra y una revelación. Y eso que no soy apóstol, hermanos. Ni profeta, ni hijo de profeta. Simplemente es que me dedico a leer la palabra. Mi esposa hasta me regaña. Esos libros en la sala, otro libro en el baño, otro libro acá. Porque me dedico a la lectura de la palabra, hermano. Y no por vanagloria, sino porque me hacían pedazos por todos lados con la Biblia. No podía defenderme. Mire, hermano, cómo le voy a interpretar la palabra. Juan, capítulo 14, verso 2. Váyase, hermano, mire su Biblia. Mire, ¿sabe qué, hermano? Yo y usted debemos de ser como los hermanos de Berea. ¿Cuántos saben quiénes son los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea era un grupo de hermanos que cuando los apóstoles le predicaban, les enseñaban la palabra, los hermanos de Berea agarraban escrituras y chequeaban y miraban a ver si era cierto lo que estaban hablando. Ellos no se tragaban lo que el predicador les hablaba, hermano. Ellos iban a la palabra de Dios y se daban cuenta que sí era cierto lo que los apóstoles hablaban. Entendían las escrituras. Hermanos, porque yo lo puedo engañar, hermanos. Yo lo puedo engañar con este saco, corbata, que no la uso casi nunca, pero como es año nuevo, ¿verdad? Hay que recibir el año nuevo así, ¿verdad? Juan 14, verso 1 y verso 2. Mire, el primero está fácil. No se turbe vuestro corazón, dice. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Usted lo que debe de hacer es decir esto, hermanos, a la Biblia. Señor, ¿qué es la casa del Padre? Y rapidito, nos vamos al cielo. Pues es una mansión, es una casa que está flotando en el cielo, es esto y el otro. No. Miremos el contexto que revele que es la casa del Padre. ¿No le gustaría saber eso, hermano? ¿A cuántos les gustaría saber cuál es la casa del Padre? Levanten la mano. Yo quiero saber cuál es la casa del Padre. Miren la interpretación. Es que un texto sin contexto, alguien dijo, es puro pretexto. Miremos el contexto. Yo quiero saber cómo se interpreta lo de la casa del Padre. Mire 1 Timoteo 3:15.
En 1 Timoteo 3:15 le va a ser revelado lo que es la casa del Padre. Y usted mismo lo va a ver. Yo quiero que alguien más me lo lea. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuál verdad, Señor? Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y después dice por ahí en Timoteo: Dios desea que todo hombre sea salvo, pero que venga al pleno conocimiento de la verdad. Señor, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino y la verdad. Y la verdad es una persona maravillosa. Hay que conocerle, experienciarlo, pero hay que conocerlo también en la palabra de Dios. Juan, capítulo 14, verso 2, la interpretación. 1 Timoteo 3:15. ¿Alguien se anima a leerlo, hermano? Ayúdenme esta noche, hermano. Participe conmigo, léalo, hermano. Oiga, vamos a ver la interpretación de ¿qué? De la casa del Padre. ¿Qué es la casa de Dios, hermano? La casa del Padre. ¿Hermano? ¿Qué es? ¿Qué es la casa del Padre, hermanos? Usted lo acaba de leer. La casa del Padre es la iglesia. Y nosotros somos las moradas del Espíritu Santo, porque el Padre habita dentro de nosotros. Él fue a preparar un lugar para nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno es una morada. ¿O no sabéis, dice 1 Corintios 3:16, que vosotros sois templo y morada de Dios? Nosotros somos la morada de Dios y Cristo mora en vosotros. Os digo un misterio, dice la palabra en Colosenses, por allí, capítulo 1, verso 26 y verso 27. El misterio de los misterios, el cual estaba oculto en tiempos pasados, pero hoy nos ha sido revelado a nosotros los gentiles. Este misterio, la cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aunque no diga amén, en todos modos es amén. Porque es palabra de Dios, hermanos. Así es como se estudia la Biblia. Así es como se estudia la palabra de Dios. Empápase, constitúyase de la verdad, hermano, porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Examine al hermano Rogelio cuando predique. Róbele sus notas. Yo es lo que hacía con el hermano Alberto Huizo. Le robaba todos sus mensajes. Ni modo, como yo le traducía, miraba sus bosquejos. En vez de se levantaba sin nada, brother. Y pues yo no necesitaba saber los versículos. Yo aprendí bastante con ese hermano, brother. Y me metí a la palabra de Dios. Tenía que saber cómo manejar la palabra del Señor de esa manera. Revelación, hermanos. Usted puede decir revelación de la palabra. Y cuando usted lea algo, usted en cualquier pasaje diga: ¿y qué tiene que ver Cristo con este pasaje? Ahí le va otra revelación, hermano. Revelación, soy muy, oh, wow, revelation. Nada que ver, hermano. Lo que pasa es que yo leo, hermano, estudio y indago. Y soy bien preguntón, hermano. Bien preguntón. Y a todo le pongo tela de duda, hermano. Por eso es que me llamo Tomás. Porque todo, mire, Tomás no era que era incrédulo. Él quería asegurar su salvación. Él quería saber. No. Eso de que resucitó, no. Yo quiero verlo y tocarlo con mis manos. Y como era escogido de Dios, yo sé que Dios no entra en la incredulidad, pero como era hijo de Dios, Dios se le revela. Y le enseña: ven, Tomás incrédulo, ven para acá y toca, mira que yo soy. Toca mis manos. Y la Biblia no dice que fue y tocó. No dice eso. Dice que se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Y no le dijo: Señor, no, Tomás, no, adora a mi Padre. No, yo soy
colaborador tuyo, yo soy un hombre como tú. No, no dijo eso. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y hemos creído. Alabado sea el Señor, hermanos. Maravilloso. Entonces el Señor quiere revelarnos su palabra. Ahora, ni modo, ¿para qué me invitaron, mis hermanos? Yo ahora me estoy gozando. Pero mire, hermano, mire esto, hermano, mire esto. Mire esto, este otro pasaje. Yo me gozo, brother, yo me gozo. Porque vamos a tomar la mesa, voy a hablar un poquito de esto, un poquitito nomás. En el Antiguo Testamento, el cordero era examinado por los sacerdotes. Y el cordero tenía que estar perfecto, sin pulgas, sin nada, sin ningún quebrantamiento de sus huesos. Tenía que estar. Entonces, cuando era examinado, era solamente por los sacerdotes judíos, porque el cordero para aquel tiempo era solamente para los judíos y no para los gentiles. Nada que ver nosotros, hermano. ¿Sabes cómo lo llamaba el Señor en el Nuevo Testamento? Gentiles perros. Wow, yo me ofendí cuando leí eso. Pero me gocé que esta mujer gentil, perro, que le dijo. Digo, sí, Señor, pero acuérdate que, mira cómo es el corazón del gentil, que aún los perrillos comen las migajas de su Señor. Y el Señor, cuando oye esas palabras, ¡ay! Dijo, wow. Yo no sé si Dios tiene debilidad o no, hermano, pero cuando alguien se lo humilla de esa forma, no soporta, lo tiene que bendecir, hermano. ¿Verdad? Si usted se humilla delante del Señor, el Señor lo bendice, hermano. ¿Verdad? Pero mire este pasaje. Mire este pasaje. Oh my God. Dice que cuando Pilato interrogó al Señor, dice que al final, ¿qué fue lo que dijo Pilato? No le encuentro falta. No le encuentro falta. Lo encuentro inocente. ¿Qué estaba diciendo? Yo no sé si Pilato sabía lo que estaba diciendo, pero Pilato estaba declarando que Cristo, como el Cordero de Dios, estaba sin falta. Y el Cordero, que era Cristo, fue examinado por los sacerdotes, por Caifás, por el Sanedrín, por todos los judíos, fue examinado. Y también ellos lo encontraron sin falta. Pero no solo fue examinado por los judíos y los sacerdotes, también fue examinado por los gentiles romanos, indicando que el Cordero del Nuevo Pacto no es solamente para los judíos, sino que es también para nosotros. El Cordero de Dios ha sido inmolado para los gentiles y para los judíos también. Porque Pilato fue el que dijo, porque fue examinado y dijo, no hay falta en este Cordero, en esta Pascua, hermanos, que vamos a celebrar esta noche. Constitúyese de la palabra, hermanos. No sé cuánto más tiempo tenga, hermanos. Constituye la palabra, hermano. Mire, hermano, muchos dicen, Señor, tiene que hacer milagros, tienen que ser prodigios, tiene que hacer esto y el otro. Amén a todo eso. Pero nada de eso va a funcionar, hermano, hasta que usted empiece a predicar el Evangelio. Entonces Pablo decía en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo de este Evangelio. El de ahora sí da vergüenza, hermanos. En vez de yo hago a predicadores, hermanos, y no voy a juzgar a nadie aquí, ¿a quién? Yo me rasco la cabeza y digo, ¿de dónde salió eso? ¿Verdad? Porque ya no encaja, ya no concuerda. Hasta se turba uno en su espíritu de uno. Constituyámonos de la verdad de la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mi experiencia en la predicación del Evangelio, cuando repito esta palabra, fíjese, hermano, cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le habla a usted. Pero cuando usted predica y utiliza el Evangelio, usted va a saber cuál va a ser su ministerio. Una hermanita, hermanos, una hermanita en Cristo, allá en Phoenix,
inocentemente empezó a predicar el evangelio. Espontáneamente empezó a predicar. Y a la persona que le estaba predicando cayó endemoniada mientras que ella predicaba. Se asustó la hermana, se cayó y salió corriendo. ¿Qué era lo que Dios le estaba enseñando a la hermana? ¿Qué ministerio cree que la hermana estaba a punto de tocar? El de liberación. Pero se asustó, hermano, no sabía qué hacer. Otros hermanos predican, esto me ha pasado a mí 2, 3, 4 veces. No lo divulgo mucho, hermano, no lo divulgo mucho, pero muchas veces, hermano, al predicar el evangelio, hermano, cosas pasan mientras que usted predique. Y si usted quiere definir qué es lo que Dios le ha hablado, a qué lo ha llamado, o qué ministerio, qué parte Dios lo está llamando, usted se va a dar cuenta, hermano, cuando usted empieza a predicar el evangelio. Y la gente empieza, hermanos, no voy a decir que a mí, pero yo he sabido de hermanos que cuando dan la palabra, la gente se sana, hermanos. Y el hermano dice, mira, hermano, no le diga a nadie, usted, si el Señor la sanó, está bien, no hay ningún problema. Pero ese es el ministerio que Dios le está dando, el ministerio de sanidad. ¿Cuándo se manifiesta eso? Cuando usted empieza a predicar el evangelio y hablar la palabra. Así que yo le animo, mis hermanos, a que se constituyan de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que Cristo está en el Pentateuco, está en Génesis. Ya vimos el primer predicador. ¿Qué es el primer predicador, hermanos? Aleluya, qué bueno, qué bueno. En el libro de Éxodo, ¿dónde está Cristo, hermano? En el libro de Éxodo, ¿dónde está Cristo, hermanos? Cristo está en Moisés como el Salvador de Egipto. Cristo está como el Cordero que fue inmolado. Cristo está en la sangre en los postes y linteles. No solamente sacrificaron el Cordero, sino que también se lo comieron para que les diera fuerza para salir de Egipto. No solo es la sangre de Cristo solamente, es también comerse el Cordero para que le dé vida, para que le dé fuerza para salir de Egipto. Maravilloso. Pero yo quiero un contexto de lo que acabo de decir. A ver, ¿cómo está eso? No solamente es la sangre de Cristo, hay que comerse el Cordero para ganar fuerzas, vitalizar y tener vida. Entonces yo me voy a Romanos 5:10, hermanos. En Romanos 5:10 no es solamente la muerte de Cristo, su salvación, hermanos. No, la cruz de Cristo es un aspecto de su salvación. Hay mucho más aparte de la cruz, hay mucho más. Ahora, para yo decir eso, yo tengo que ver el versículo que diga mucho más. ¿Cuántos quieren ver el versículo que diga mucho más que la cruz? Levanten la mano. Porque si usted no, usted se va a tragar esto, hermanos. No, yo quiero verlo en la Biblia, donde diga mucho más. Mire Romanos 5:10. Yo pensé que la cruz era todo, hermano. Yo pensé que en la cruz, cuando dice consumado es, dije, ya estuvo, ya soy salvo, aleluya. Sí es cierto, por un lado, en la corte de Dios, usted ha sido salvo. La sangre es para que Dios mire la sangre en su vida y usted es salvo jurídicamente. Pero hay mucho más. Y ese mucho más nos enseñan las iglesias mucho, hermano. Léame Romanos 5:10 porque me está viendo bien pipiri nice. Romanos 5:10, mi hermano, léalo, hermano, léalo. Y mire, si tiene una pluma, póngale ahí mucho más. Porque parece herejía esto, hermano, pero no lo es. A ver, hermanito, léemelo. Oiga esto, hermano, oiga esto. ¿Por medio de qué? Por la muerte fuimos reconciliados. Mucho más. Fuimos salvos o seremos salvos por su vida. Aleluya. Sí, yo soy salvo, pero estoy siendo salvado todos los días de mi vida
por medio de la vida de Cristo. Porque en la resurrección, hermanos, oh hermanos, yo amo la cruz de Cristo, es maravilloso. Yo fui reconciliado, yo ni sabía que era enemigo de Dios. Yo pensé que siempre era amigo de Dios. No, era lo peor del mundo, dice la Biblia, enemigo de Dios. Pero fui reconciliado en la corte de Dios, en la corte jurídica de Dios. Yo fui reconciliado con Dios por medio de la cruz. El enemigo era mi acusador y me acusaba en la corte justa de Dios, me acusaba. Pero cuando Cristo murió en la cruz cuando Cristo murió en la cruz, Él murió como mi advocate, mi abogado, mi mediador. Él murió por mí y me declaró inocente, me limpió, me purificó. Pero hay mucho más. Siendo ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Alguien dijo, aún hay más. Hay más en esto, hermano, precioso, porque ahora tenemos que ser salvos por su vida. Entonces ahí viene la parte de la resurrección de Cristo, hermano. ¿Sabía usted? Mire, hermano, le voy a decir algo. ¿Sabía usted que hace 2000 años usted nació de nuevo? A ver, 2000 años nací de nuevo. A ver, enséñeme en la Biblia donde dice que hace 2000 años nací de nuevo. Vea que hemos dicho eso, que hace 2000 años nosotros nacimos de nuevo. En la mente de Dios usted nació de nuevo hace 2000 años. En la resurrección de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pero yo tengo que probárselo por la Biblia. Esto no se queda así. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:3, donde empezó su vida cristiana. Así se usa la Biblia, hermano. Así es como se interpreta. Así es como uno disfruta. Pues que necesitamos los maestros de la palabra. Yo no soy maestro, hermano. Yo solamente porque me lo aprendí por ahí. Pero miren lo que dice. Ya hasta se me olvidó. ¿Cuál verso fue que le di, hermano? ¿Ah? O 1 de Pedro 1:3, donde dice que hace muchos años atrás usted nació de nuevo. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre. No me lo sé de memoria, hermanos. Lo debería saber. En el cual por medio de la resurrección hemos ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Cómo dice, hermana? En la resurrección nosotros nacimos de nuevo hace 2000 años. Qué maravilloso eso, hermano. Usted estaba en el plan de Dios. Solo que en la soberanía de Dios preparó todo para que usted algún día recibiera a Cristo. Pero ya Dios la traía con usted, hermanos. Ya la traía con usted y conmigo. Algo pasó en su vida, mis hermanos. Alguien le predicó el evangelio y usted vino al arrepentimiento, se reconcilió, pero no se ha sentido. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el evangelio? ¿Más de 5 años? ¿Cuántos tienen menos de 5 años? Levante la mano. ¿Menos de 5 años? Va a llegar un tiempo, mis hermanos, donde usted se va a sentir estancado en la vida cristiana evangélica, hermano. Por no saber, hermanos, cómo comer y beber de la palabra de Dios. Mire, cuando usted está recién convertido, cuando usted apenas conoce a Cristo, wow, hermanos, una de sueños, una de milagros, hasta 50 dinero cuando recién se convierte, todo gratis, todo gratis. Así le pasaba a Israel. A Israel le pasaba eso en el desierto, todo gratis. Sacan a Israel de Egipto, que es tipo del mundo. ¿Cuántos saben que Egipto es tipo del mundo? Lo saca de Egipto y salen fortalecidos. Pasan 3 días y no hay agua. Y yo sé de paso, 3 días en la Biblia representa la resurrección de Cristo. Si no lo sabía, hermano. La palabra 3 días. Siempre que usted lee 3 días en la Biblia, algo pasa. Y a los 3 días
Llegan a las aguas de Mara. La palabra Mara significa que, hermano Rogelio, amargura, ¿verdad? Amargura. Llegan y prueban, hay agua, y está amargura, y esa es la vida nuestra. Después de que nuestra vida está llena de amargura. Entonces vienen, se quejan con Moisés, y Moisés le ora a Dios, y Dios le muestra un árbol. ¿Qué tipifica el árbol? ¿Qué tipifica el árbol? La madera. La cruz de Cristo. El árbol cae sobre su vida amargada. Y mía también. Dicho sea de paso. Viene este árbol y cae sobre su vida y la endulza. Y eso es gratis, hermanos. Así pasa cuando usted se recién convirtió. Le daban, hoy por donde quiera venía bendición, hermano. Hasta aumento le dan cuando se recién se convierte. Miren, hermano, ¿cuánto han recibido un sueño de parte de Dios recién convertido? Que es un sueño que bárbaro. Levante la mano. ¿Tiene algún sueño? Si ustedes, sí. ¿Un sueño para qué? ¿Para confirmar su fe? Todo gratis, hermanos. Todo gratis. Maná del cielo, que cada mañana maná había. Wow, en el desierto tenían maná. Todos los días el maná, gratis en la mañana. Tenían aire acondicionado. Sí, hermano, aire acondicionado tenían. Tenían aire acondicionado los israelitas, hermano. Sí, por la nube que tapaba el calor del sol. Tenían air condition en el desierto. Por eso es que dice, has preparado mesa en el desierto delante de mis enemigos. Hablando de Israel en el desierto, que Dios les proveía a Israel. Maná, aire acondicionado y hasta calentón les daba, gratis. Sí, hermano, les daba calentón. Era que una, how you say pillar of fire. Era una columna de fuego. Calentón, aire acondicionado. Pues ¿para qué quieren la tierra prometida? Si todo lo tenían en el desierto. Con razón que no entraban, hermano. No entraron. Dicen que 4 millones de judíos salieron de Egipto. Ninguno entró. Solo 2. Oye, la matemática no está buena, hermano. 3. Ah, caray. Después hablamos de eso, hermano. Yo solo conozco a 2, a Josué y a Caleb. Pero si hay otro por ahí, ahí nos lamentamos por ahí con un cabecito con pan. O un buffet por ahí. Todo gratis en el desierto. Todo. Cristo es la columna de fuego. Cristo es la nube. Cristo es el maná. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el atrio. Cristo es el lugar santo. Cristo es el lugar santísimo. En el atrio Él es el Cordero de Dios. En el lugar santo Él es la lámpara que encendía como luz para nosotros. En Él estaba la vida. Y la vida es la luz que alumbra a todo hombre que viene a la tierra. Él es el incenso, que es la oración, que son 3 cosas que necesitamos. La oración, qué tremendo. La oración, la luz de la palabra y el maná. Y no, ¿qué otra cosa había? El incensario, el candelabro y los panes de la proposición, the showbread, el pan que se enseñaba. Necesitamos pan, luz y oración. Y es un vencedor y se lo llevan, hermano. Con esas 3 cosas. ¿Quiere ser un vencedor? Tenga pan, que Cristo es el pan de vida. Él es la luz y Él es el incensario que ora al Padre por nosotros también. Pero Él también es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto está el maná, la ley. Y yo sé que el hermano le enseñó todo esto, hermano, porque venimos del mismo trasfondo, yo y el hermano. Pero es una exhibición de Cristo. Pero cuando Moisés muere y Dios levanta a Josué y entran a la tierra prometida, ¿qué es lo que pasó? No más maná. Dice que el maná cesó, se acabó el pan. No más maná, no más gratis. ¿No ha sentido usted, hermano, que cuando tiene
10 años en el evangelio, como que ya nada le sale bien, hermanos. Ya no maná gratis. Ya no fluye el agua. Ahora usted tiene que elaborar su salvación ahora. Se acabó el maná. Va a llegar un tiempo, hermanos, donde usted va a tener que entrar a la madurez, hermano. Donde se va a acabar el maná y usted tiene que elaborar. Usted tiene que trabajar la tierra prometida, porque en la tierra prometida a cada quien le daba una porción de la tierra. Y dicho sea de paso, la Biblia dice que Cristo es nuestra porción y hay que elaborar en Cristo para obtener los beneficios de Dios. Ahora sí tiene que orar. Y los que les gusta ayunar, pues que si quieren ayunen. Yo ahí esa área no me meto yo, hermano. Yo peleo el ayuno, hermanos. Yo siempre le digo, no, Pablo nunca llamó a la iglesia a ayunar. Nunca llamó a la iglesia a ayunar. Y con eso me defiendo, brother. Porque me encanta comer, el hermano me conoce, brother. Me encanta comer. Pero va a llegar un tiempo, hermano, que usted tiene que entrarle, hermano, a la palabra de Dios, hermano. Siempre que se para mira, hermano, mira, siempre en el IME, hermanos, los tiempos de Efraín Avelar, los tiempos de Manolo Rutia, tiempos de hermanos que éramos, yo los perseguía. No tanto por quedar bien, sino yo quería saber cómo le hacían, hermanos. Manolo Rutia me contaba, hermano, me contaba, si estoy correcto, que se leía los 4 evangelios cada semana. Los 4 evangelios se los leía, se los comía, se los leía. Claro, pues va a estar bien, va a poder ser útil en la palabra del Señor. Eso va a llegar un tiempo, hermanos, que se va a topar en su vida cristiana. No le va a tomar, mire, y de alrededor hace el Señor, hermano. No le va a tomar sabor a las reuniones, a los coritos, a los cánticos, hasta que usted se meta, hermano, al ministerio de la oración y de la palabra. Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros sirvamos la mesa. Encuentren a 7 varones ahí entre ustedes, mientras que nosotros, los apóstoles, nos dediquemos al ministerio de la oración de la palabra. Pero estos 7 que escogieron estaban llenos del Espíritu y de la palabra. Uno de ellos era maestro, innegablemente era maestro de la palabra, a los que servían de la mesa, que era Esteban. Ese, cuando usted ve a Esteban predicarle los evangelios, wow, delineaba el Antiguo Testamento como si nada, hermano, era un maestro. A otro que escogieron fue Felipe. Felipe era un evangelista que oyó al eunuco. Perdón, un ángel le llamó a Felipe. Mejor, corríjame, hermano, corríjame. Un ángel le llamó a Felipe a que fuera una carroza donde estaba un hombre egipcio, eunuco, príncipe, que fue a oír en la sinagoga Isaías capítulo 53. ¿Qué es lo que oía en la sinagoga? Repetían la Biblia, repetían la palabra, repetían la palabra. Entonces se vino rascando la cabeza y no entendía. Entonces el ángel de Jehová mandó a Felipe a que se le acercara. Y cuando se le acercó Felipe, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Le dijo, pues no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿De quién está hablando Isaías 53? ¿Está hablando de él mismo o de otro? Y dice que desde allí Felipe empezó a predicarle el evangelio y a presentar a Cristo en Isaías 53. ¿Usted sabe lo que dice Isaías 53, hermano? Sí, el Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Habla de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y los sufrimientos. Y de ahí le predica el evangelio Felipe. Y se convierte al Señor. Hasta dice Felipe, ¿quién pide que sea bautizado? ¿Qué le dice Felipe? 6 meses de estudio de bautismo. ¿1 año? No. ¿Crees? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y ¡pum! Fue bautizado en agua. Porque había un Felipe. Necesitamos los Felipes, hermano. Necesitamos los verdaderos. Necesitamos los apóstoles verdaderos, hermano.
que levanten el nombre de Cristo y que no nos confundan, hermano, que nos dé la palabra genuina y pura, que tanto necesitamos, hermano. Yo vengo hambriento, yo cada reunión que yo voy, cada predicador que yo voy, hermanos, yo apunto y escribo y aprendo y no se me olvida, hermano. Lo escribo y voy, y si no entiendo algo, hermano, y ahorita está el Google. Fíjese, si yo digo un versículo y no me acuerdo dónde está, usted solo le dice Google y ¡fum! Ahí sale. Está sin excusa, hermano. Antes teníamos la concordancia y teníamos el diccionario española, no sé me acuerdo cómo se llamaba, pero un diccionario grandote, y buscábamos palabras. Ahora no necesitan nada de eso. Ahora solo Google y aprende la palabra de Dios. Memoricémonos, hermano, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Salmo 119, verso 11, dice esto: tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Se dice que Salmo 119 es el salmo más largo, ¿verdad? Si usted lee Salmo 119, cada versículo habla o menciona la palabra de Dios, hermano. Yo no sabía eso. Rogelio, tú ya sabías. Pero yo no sabía eso, yo me emocioné. Tus estatutos, tus dichos, tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mis caminos, la palabra de Dios. Wow. En Hebreos 2:14 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano, y más penetrante que una espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y el cuerpo, el alma y el espíritu, los huesos con los tuétanos, y discierne la intención del corazón del hombre. La palabra de Dios. En el principio era la palabra, o en español se dice en el principio era el verbo, en inglés se dice palabra, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él era la palabra encarnada, hermanos. Cristo no estaba revelación, Él era la palabra, Él era la revelación. Todo lo que Él hablaba era palabra de Dios. Cristo era la palabra en el principio, y cuando Él hablaba, definía, explicaba y expresaba a Dios en la tierra, porque Él era la palabra de Dios. Lo único que necesitamos nosotros es comer la palabra y experienciarla, hermano, y memorizarla. Memorícese, hermanos, y yo sé que usted puede memorizarse la palabra, porque usted de algo está constituido, hermanos. Los hermanos americanos que hablamos allá en Phoenix, quizás no se sepan mucho la palabra, pero a usted les toca NFL football, the Dallas Cowboys and the Stats, the Cardinals, y tocas esa parte y no te lo acabas. Saben de fútbol americano al revés y al derecho, que fulano de tal, que mide tanto, que sus stats, que esto y el otro. Yo le dije: hermanos, miren, si ustedes supieran la palabra de Dios como saben el fútbol americano, fueran tremendos para el Señor, hermano. Ese declarado se enojaron conmigo. Sí, porque siempre cuando habla así, legalista. Es un legalista, hermano Tomás. Legalista, no empápese de la palabra, hermano. Apréndale, hermano. No le hace, hermano, que usted sepa la palabra más que el pastor, hermano. Se vale. Se vale, hermano. Se vale. Porque el día que usted sepa la palabra más que el pastor lo manda a que abra esta iglesia. Porque usted puede, el Señor le ha dado esa. El Señor le puede abrir el entendimiento para aprender las escrituras. Y con esto voy a terminar, hermano. La Biblia sirve, hermano, y funciona. Número 1, testifica concerniente la persona de Cristo. Esa es la primera función de la Biblia, que testifica concerniente la persona de Cristo. El misterio de Dios es revelar a Cristo. El misterio de Cristo es la revelación de la iglesia, su esposa, el cuerpo de Cristo. Esa es la revelación que necesitamos
conocerle a Él. La segunda función, hermano, que esta Biblia hace que el hombre nazca de nuevo. Esta Biblia, la palabra, hace que el hombre nazca de nuevo. La tercera función, hermano, que esta Biblia sirve como leche al que nace de nuevo y pan sólido. Para eso sirve la palabra de Dios. ¿Para qué más sirve? Para perfeccionarlo también a toda buena obra. Miren, hermano, los ministerios de apóstol, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ¿sabe para qué sirven nomás? Para enseñarnos a nosotros a hacer la obra del ministerio, hermanos. Solamente. Son dones que han sido dados al cuerpo para que usted y yo aprendamos y crezcamos y hagamos la obra del ministerio, hermanos. Y que nuestra oración sea Lucas 24:45, hermanos, donde dice que el Señor les abrió el entendimiento. Yo quisiera esta noche, mis hermanos, si usted tiene problemas, que se le quede la Biblia, todo eso, ¿por qué no hace esa su oración, hermano? El Señor, abre mi entendimiento, porque este evangelio ha sido puesta en manos de hombres como nosotros, que no tenemos estudio, bueno, al menos yo, ¿verdad? Pero que somos gente humilde, que en teología no sabemos nada, pero cuando abramos la boca, hermanos, cuando abramos la boca, como lo hizo Esteban, los fariseos y los religiosos rechinan sus dientes porque no soportarán la sabiduría que Dios le ha dado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué es la verdad? Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios desea que todo hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Dice que hasta aún ahí, hermano, nadie viene. No dice nadie va. Nadie va al Padre, dice nadie viene. Porque Cristo es el Padre. Colosenses 2:9 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Oh, hermanos, si alguien me hacía la vida imposible, los testigos de Jehová, hermano, ¿cómo tienen de conocimiento? ¿Cómo hablan del reino, del paraíso? Oh, Cristo es el arcángel Miguel y esto. Yo, ¿cómo me defendía, hermano? Si no había nada que me enseñara. Si la iglesia que yo iba antes, hermano, la iglesia que yo iba antes, casas de oración, metían los mormones a enseñar, hermanos, a los cultos. ¿Cómo iba a aprender? Más confusión que nada. ¿Se imagina que el hermano traiga a los mormones aquí a poner sus películas? Pues no tiene nada, hermano. Tiene que sacar otra fuente. Hay palabra de Dios, no hay escasez, hermano, hay abundante. Y entre más enseñe la palabra de Dios, hermano, más es edificado y más se le queda. ¿Sabe cómo puede serlo, hermano? Yo le voy a recomendar algo. Él puede empezar conmigo. Hay dos puertas que tiene que abrir en su casa. La entrada principal para la sala y la refri. Para que entren inconversos o su familia y se sienten a comer y todos abran la Biblia, hermanos. Ay, pero ¿quién va a enseñar? ¿Qué importa, hermanos? Aunque sea, júntense para leer la palabra. Ojalá hubiera un retiro de lectura de la Biblia, hermanos. Yo sueño algo así, hermano. Un retiro de pura lectura de la Biblia, donde en los cultos, hermanos, se cumpliese 1 Corintios 14:26, donde dice que hay, hermanos, cuando se reúnen, cada uno tiene, no cada uno tenía, cada uno tiene, que un salmo, una profecía. Hermano Rogelio, ¿te acuerdas en aquellos tiempos, hermano, que se daban tiempo para los testimonios? En aquella época se daban tiempo para los testimonios. Es más, había esta escuela dominical. Yo no sé si hay escuela dominical o no sé, hermano, pero había escuela dominical,
donde llegaban como 2, 3 pelones, hermano, pero había escuela dominical. Y les enseñaban, bueno, según oí el schedule, hay muchos estudios bíblicos. Y cada estudio, mira hermano, vaya y róbele el bosquejo al hermano Rogelio. Y cuando no esté viendo, vaya y abra su Biblia. Y aprenda lo más que puede, hermano. Porque no hay cosa más horrible, hermano, de que usted vaya a un culto de una iglesia y en su corazón sabe que ha perdido su tiempo, que no aprendió absolutamente nada, hermano. ¿Por qué no ponemos de pie, hermanos? Y que Lucas 24:45 sea nuestra oración esta noche. Traigo esa carga con ustedes, mis hermanos. Dice que después de que el Señor les habló acerca del Antiguo Testamento, que hablaba de Él, el 45 dice que abrió su entendimiento para que entendieran las Escrituras. Mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Wow, hermanos. ¿Cómo podemos estar nosotros en el oscurantismo ahorita teniendo la Biblia en la mano, mis hermanos? Estamos siendo distraídos por otras cosas. Ahorita es una fiebre, hermanos, ahorita de eso del Facebook, de internet y todo eso que nos distrae, hermanos. Aún yo me incluyo en esto, mis hermanos. Que Dios sople en ti, hermano, y abra tu entendimiento para que conozcas las Escrituras. Y Salmo 119:11, mis hermanos, es la clave de esta noche. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Si tienes problemas, mis hermanos, con el pecado, con tu carne, es porque no has guardado su palabra. En tu bodega de tu espíritu no hay palabra de Dios. Dios no puede hablarte, hermanos, a menos que en tu bodega de tu espíritu esté la palabra. Juan 14:26 dice: en aquel día yo les recordaré mis palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estamos siendo derrotados por el enemigo. En el desierto, capítulo 4 de Mateo, el Señor venció al enemigo no como hijo de Dios, lo venció como hijo de hombre, utilizando la palabra, diciendo: escrito está, Satanás, escrito está. Si usted no sabe lo que está escrito en la palabra, usted no tendrá una vida victoriosa. Su matrimonio no va a funcionar al menos que tenga el escrito está. Josué, un varón que Dios iba a levantar y que lo anima en el capítulo 1, claro que le dijo: Josué, no temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días. Pero te digo esto: guarda mi palabra, guarda mis dichos, guarda mi ley, que nunca falte en tu boca. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios abunde ricamente en su boca. Porque allí el secreto, hermanos, de una vida victoriosa. Y es más, déjate digo esto, mi hermano, tú ya tienes un ministerio. Se llama el ministerio de la reconciliación. Dios te ha dado las llaves del reino. Pedro tenía las llaves del reino. No una llave, 2 llaves tenía para abrir el reino de Dios. Y la primera llave, lo vemos en Hechos capítulo 2, le abre la llave del reino a los judíos. Y los judíos son salvos por la predicación de Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces. Vemos a un Pedro muy diferente en Hechos 2. La primera llave. Pero la segunda llave la vuelve a utilizar con Cornelio y su familia. Te daré las llaves del reino. Esas llaves usted las tiene.
Y usted puede abrir el reino de Dios o se lo cierra a quien usted quiera. Pero cuando usted abre su boca, Dios la va a llenar. Mira, hermano, yo cargaba un bosquejo esta noche. Y el Señor me reprendió ayer hablando con el pastor, hermanos. De veras. Y el Señor me dijo, tira tu bosquejo. Abre tu boca, yo la voy a llenar, yo la voy a hablar. Y la carga que había, hermanos. Oh, mis hermanos queridos, no pierdan su tiempo sirviendo al Señor, hermanos. Ni como diácono, ni como sugier, ni con la música, ni en el parqueo. Porque si no hay palabra, mire, hermano, si no hay palabra de Dios en su vida, no hay ministerio. No hay ministerio de danza, no hay ministerio de diácono, ni de sugier, ni de nada. Pero cuando hay palabra, hay ministerio, mis hermanos. Llénese de Cristo, llénese del Evangelio, llénese de la verdad. Y la verdad os libertará. Y usted me va a decir, hermano, el día de mañana, cuando usted abra su boca, usted va a decir, no sé de dónde me salió tanto. ¿Nunca le ha pasado a usted eso? No sé de dónde me salió tanto. Oh, hermanos. Se ha terminado la fiesta, mis hermanos, de nosotros. Se ha terminado, hermano. Ahora es tiempo, hermanos, de que oigamos el grito de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe cuándo dijo eso? En Juan capítulo 7 habla de la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo de Israel festejaba por una semana entera. Y el Señor esperó que en el último gran día de la fiesta se acababa la fiesta. El Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Dios quiere levantar ministerios, hermanos, pero genuinos de la palabra de Dios. Oh, Señor. Señor, aquí estamos en esta noche. A pesar de nuestra vida complicada, Señor, aquí estamos en esta noche. A pesar de cómo somos, Señor, aquí estamos. Tú nos atraes, Señor. Abre mi entendimiento, Señor, para conocerte, Señor, en tu palabra. Quiero guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Quiero constituirme con tu verdad, Señor, para no pecar contra ti. Que Dios despeje, mi hermano, y te abra entendimiento en su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres.